Primero el razonamiento y luego el autor. Algunas personas se disfrazan, se regala dulces, en las tiendas se venden golosinas con formas macabras. El origen cristiano de Halloween. Te invito a conocer o recordar parte de su historia. También a darle me gusta a este documental, a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones y a compartirlo. Bienvenidos. Los orígenes de Halloween se remontan hace más de 3000 años de antigüedad, según la Universidad de Oxford, cuando los pueblos celtas de Europa celebraban su año nuevo llamado Samhain, que significa fin del verano, en celta e irlandés. Para los celtas del siglo IX, Samhain era una de las fiestas más importantes del calendario anual, según explica la Enciclopedia de Historia Mundial. Era una celebración que comenzaba al anochecer del 31 de octubre y duraba 3 días. Samhain, la festividad más trascendental en el calendario de los antiguos celtas, marcaba la profunda transición del año al señalar el paso de la mitad luminosa, primavera y verano, a la mitad oscura, otoño y invierno. Una celebración observada en todas las comunidades celtas de Europa, ya que ellos dividían su año en estas dos grandes mitades y consideraban sagrados los cambios estacionales, siendo Samhain el más significativo al representar el año nuevo celta, por la razón de que marcaba el final de un ciclo vital, la cosecha, el verano, y el inicio del siguiente, el invierno, representado por la muerte, seguido del renacimiento. No solo a nivel físico y agrícola, sino también espiritual y social, constituyendo una celebración de la vida, la muerte y la renovación. Como Samhain era una época de preparación para el invierno, se cosechaban los cultivos y se arreaban los animales en corrales para sacrificarlos o para que criaran, con el fin de garantizar la alimentación durante los difíciles meses de frío intenso. Por lo tanto, la celebración también estaba marcada por banquetes abundantes en comida y alcohol, que acompañaban los festejos de la cosecha. Samhain es considerada la celebración que dio origen a Halloween. Esto se debe a que era una época de intensidad sobrenatural, según cuentan historiadores como el irlandés Geoffrey Keating, que escribió el libro The History of Ireland en 1857. En él, Keating relata que los celtas de la época creían que las fuerzas de las tinieblas estaban presentes y por eso encendían una gran hoguera con la esperanza de complacer a los dioses druidas y ayudar al proceso regenerativo de la agricultura. Los druidas, antiguos sacerdotes celtas, construían hogueras en las que arrojaban huesos de animales sacrificados y de acuerdo a sus creencias se equilibraba la conexión entre el mundo de los vivos y de los muertos. Explica un artículo publicado en la web de la Universidad de Brown en Estados Unidos. Se trata de una tradición que ha cambiado con el tiempo, pero muchos de sus elementos forman parte de la idea actual de Halloween. El pueblo celta era pagano y creía en diversas deidades. Para ello, especialmente durante Samhain, el mundo de los dioses se hacía visible para la humanidad, y estas deidades, según la enciclopedia histórica, podían jugar malas pasadas a sus adoradores mortales. Durante Samhain, se creía que las almas de los muertos regresaban a sus hogares y que los espíritus, tanto benévolos como malignos, caminaban por la tierra mientras viajaban al más allá. Para ahuyentar a los malos espíritus, confundirlos y evitar que los poseyeran, los celtas se disfrazaban probablemente con pieles de animales, para que los espíritus nocivos los confundieran con los mismos. Se ponían máscaras para mimetizarse con fantasmas o se ennegrecían las caras para evitar ser reconocidos.
Con esta misma finalidad se vestían del sexo opuesto, rompiendo lo socialmente establecido. También encendían hogueras, las cuales eran un elemento central y multifuncional de la celebración de Samhain, abarcando aspectos espirituales, protectores, comunitarios y simbólicos de la vida celta en el umbral del invierno. La Enciclopedia de Historia Mundial explica que esto llevó a que los personajes populares de Halloween como las brujas, los druidas, los fantasmas, los duendes, etc., se asociaran con la fiesta. Este festival de la cosecha celta llamado Samhain también servía para despedir a Lugh, el dios del sol, y dar la bienvenida a las noches cortas y frías del otoño, según el American Folklore Center de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Además de sacrificar animales y reunirse alrededor de hogueras, los celtas dejaban comida y bebida en las puertas de sus hogares como ofrendas para los seres sobrenaturales. De esta práctica y de los celtas disfrazados de espíritus que iban de casa en casa, comportándose de forma cómica a cambio de comida y bebida, se cree que proviene la frase travesura o trato. También los celtas creían que al tallar caras grotescas e iluminarlas por dentro en verduras y tubérculos, alejaban a los malos espíritus de sus hogares. Eligieron estas verduras y tubérculos para ahuyentar a los malos espíritus de sus viviendas y guiar a los espíritus de sus familiares a sus hogares en Samhain, por su conexión con la tierra, abundancia, economía y facilidad para ser tallados. Usaron los productos de la tierra, como los nabos y las patatas. Tenía un significado simbólico adicional al celebrar la abundancia de la primavera en la cosecha y prepararse para la escasez del invierno. Samhain se transformó cuando las autoridades cristianas se apropiaron de festividades paganas. Con la conquista del territorio celta por parte del Imperio Romano, esta fiesta se mezcló con otras de origen romano como la fiesta de la cosecha. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV decretó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos para honrar a todos aquellos mártires que habían dado su vida por su fe. Así, la noche anterior, la víspera de Samhain, continuó celebrándose con hogueras, disfraces y desfiles, pero comenzó a llamarse Víspera de Todos los Santos, en inglés All Hallows Eve, que terminó derivando en Halloween. En irlandés se sigue conociendo como Samhain y en galés se conoce como Nos Galan Give, Víspera de Invierno. Desde que surgió la Iglesia, importantes celebraciones cristianas como Navidad, Pascua y Pentecostés tienen vigilias que comienzan la noche anterior. Por ello, en muchas partes del mundo, en las celebraciones cristianas de la Víspera de Todos los Santos, sigue siendo tradición encender velas en las tumbas. En la historia, algunos cristianos se abstuvieron de comer carne en este día de vigilia. De ahí podría haber llegado a nuestros días la costumbre de comer manzanas, pancakes y pasteles. Otras frutas de la cosecha también pudieron haber sido consumidas, pero las manzanas adquirió un significado particular debido a su disponibilidad estacional, su simbolismo positivo en las creencias celtas y la influencia de las festividades romanas de la cosecha. En 1840 y en el siglo XIX, los inmigrantes europeos que inmigraron a Estados Unidos por causas de una combinación de dificultades en Europa como pobreza, hambrunas y la promesa de una vida mejor y oportunidades económicas, transmitieron a Estados Unidos sus versiones de la tradición. Los descendientes de los celtas como los irlandeses fueron quienes difundieron la costumbre de tallar los jack-o'-lantern. Su traducción al español es Jack el de la linterna o el fulano de la linterna. Los jack-o'-lantern son los nabos y patatas huecas tallados con caras grotescas con una vela dentro. Posteriormente en Norteamérica, los nabos y patatas tallados para garantizar la seguridad espiritual de los hogares serían reemplazadas por las calabazas. Debido a su mayor tamaño,
interior más blando para ser removido y su estructura exterior resulta ser más fácil para tallarla. Más tarde, esta tradición se fusionó con la leyenda irlandesa de Jack el Tacaño, Stingy Jack. Se desconoce el año exacto en el que surgió esta leyenda. Las primeras referencias impresas de la historia se encuentran en el siglo XIX, específicamente una versión de la leyenda apareció en el periódico irlandés Dublin Pin Journal en 1836. La leyenda narra la historia de un tal Jack con el sobrenombre de Tacaño, el cual era un astuto irlandés que engañó al diablo 2 veces para que no pudiera reclamar su alma. Cuando murió por su vida pecaminosa, no le permitieron entrar al cielo, y el diablo, por venganza, tampoco lo dejó entrar al infierno. Condenado a vagar eternamente en la oscuridad de la tierra, el diablo le dio una brasa del infierno que Jack puso en un nabo ahuecado para iluminar su camino. Ya entonces esta fiesta quedó arraigada en Estados Unidos y Canadá, pero eventos como el primer desfile de Minnesota en 1920 marcaron el inicio de su verdadera masificación, impulsando su popularidad a niveles sin precedentes en la década siguiente. Algunos historiadores afirman que la celebración podría haber sido un intento de poner fin a los desmanes de Halloween, debido a que era visto como una noche en la que se podía romper las reglas sociales establecidas. Los disfraces ofrecían anonimato, lo que animaba a algunas personas a comportarse de maneras que no se comportarían en otras circunstancias. Escondidos detrás de sus máscaras, podían culpar a los espíritus o simplemente salirse con la suya con travesuras que de otro modo serían reprobables. Finalmente, la internacionalización de Halloween se produjo a finales de los años 70 y principios de los 80, gracias al cine y las series de televisión. En 1978 se estrenó Halloween del director John Carpenter, una película ambientada en la víspera de Todos los Santos que supuso una referencia para el cine de terror. David Neira, para David Channel.